¿sí? Ese es mi juego diario, sentarme y por medio de la meditación, por medio del pensamiento, por medio de lo que sea, intentar recrear este sujeto. ¿Qué es lo que quiero repetir? Ese es lo nietzscheano del eterno retorno. Amor fati. Quiero amar la repetición. Y abrí esta otra puerta donde me pude conectar con este niño con el que siempre he estado intentando comunicarme y jugar con él. Porque siempre lo busco, en los momentos más difíciles lo busco a él, busco su silencio. Entonces poco a poco empecé como a analizar esta cosa y me di cuenta que eso tenía un nombre que se llamaba Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Sí. Pero lo que hacía ella para que yo saliera de ese espacio era que me llevaba al jardín y hacía que me untara de tierra. Para mí fue algo bellísimo, marica. Yo me sentí libre. Sentí que liberaba a ese niño. Mientras estás creando, puedes llegar a estados de depresión también. Pasas por muchos estados, pasas por la historia humana. Bienvenidos a Conversaciones desde el Origen, un espacio en donde abordamos las diferentes formas de experimentar el arte, la creatividad, la espiritualidad y la transformación interior. Hoy nos acompaña Felipe Echeverry, artista, escultor, tejedor y explorador. Espero les guste la conversación. Hola Feli. Hola Feli. Bienvenido a Conversaciones desde el Origen. Qué placer tenerte acá. Ya venimos pues conversando desde hacia dónde va a coger la conversación y hay mucho para hablar, ¿no? No, pues gracias Feli por invitarme a digamos seguir tejiendo con palabras todo esto que has venido armando, que me parece muy bonito y pues el origen que es el gran tema, ¿no? El tema de la filosofía, el tema del arte, el tema de la religión, ¿no? Ya muchos pensadores, digamos, han tocado esa cosa del origen y la han nombrado sustancia, en la religión la han nombrado también con esta visión como antropomórfica del mundo, pero siempre la estamos buscando, ¿no? Siempre estamos buscando nuestro origen. Hay un origen muy individual y hay un origen humano que es muy interesante, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, de Descartes de la sustancia, y la sustancia dividida en pensamiento y extensión, y después Spinoza la cogió y dijo que había una sola sustancia que era la naturaleza, ¿no? El Deus sive natura. Y otros pensadores más pragmáticos que dijeron que la sustancia era cada cosa, ¿no? Pero digamos que el origen está ahí, ¿no? Y es esta búsqueda de este origen lo que de alguna forma nos hace movernos hacia el futuro, ¿no? Es pensar en lo que fue siempre es como una especie de deriva, ¿no? O sea, deriva en el sentido de dónde viene y deriva en el sentido que el ser humano siempre va a la deriva, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, sí. Pero estamos intentando encontrarle sentido a toda esta locura, a todo este pensamiento. ¿Tú crees que sí, es cierto que desde la mente no se puede percibir hacia dónde vamos? ¿Tú sientes desde otro lugar que no es la mente, que me imagino que es con respuesta y a través de tu obra, que hay algo guiándote? Sí, yo creo que hay como una fuerza que uno siempre intenta interpretar, ¿no? Esta fuerza que algunos llaman sí arte y este tipo de cosas, pero sí hay alguna especie de voluntad. Voluntad con B mayúscula. Sí, hay una gran voluntad, pero lo que hablábamos antes, hay como esta idea de la tabula rasa, de que el ser humano viene vacío, y esta otra idea de que el ser humano ya viene con algo impreso, con una esencia y con algo que te dice como una especie de programación, ¿no? Yo creo en las dos.
Creo en las dos posibilidades. Puede que sí vengamos con esta programación y puede que no. Y es la pregunta acerca de la condición humana y acerca del condicionamiento, ¿no? Que el condicionamiento ya es otra cosa, ya es una cosa más social, que es lo que nos hace ser lo que somos socialmente, ¿no? Lo que nos obliga a tener cierto tipo de comportamiento. Y la condición humana ya es algo que supuestamente viene innato, ¿no? Como esta idea de que hay algo esencial en el humano, ¿no? Que puede ser algo que esté relacionado con el mal o puede ser algo que está relacionado con el bien, ¿no? Ya esas cosas son más morales, ¿no? Sí. Pero la cosa de la ética es mucho más interesante porque la ética es la que nos obliga o la que nos ayuda más bien a pensar en esta cosa de la moral y a reflexionar en torno a eso, ¿no? Que es la misma filosofía. Hablando de la esencia y del condicionamiento, es el aprendizaje, sí. Influido por el entorno en el que estuviste. Sí. Yo quiero saber un poquito de tu origen, sí. Y cómo empezó este espíritu artístico en tu niñez. Sí. Y que después hagamos un salto y que nos hables un poco del origen de la obra también. Uh-huh. Pero antes de la obra está pues el niño que juega, ¿no? Claro, que es muy importante. ¿Cómo era eso para ti? Pues digamos que en el transcurso de mi niñez estaba eso, que mi familia siempre veía como una especie de don, ¿sí? Como algo que había llegado a mí sin necesidad de ningún condicionamiento, sin ningún aprendizaje. Entonces, digamos, mis tíos estudiaban arquitectura, entonces yo a los 4 años me decían, ven, hazme tal figura, y yo se las hacía en plastilina, en arcilla. Había como una necesidad de representación que ellos pensaban que era innata en mí, pero yo a medida del tiempo, digamos que empecé a pensar que eso innato no era así, que no era una especie de don divino ni nada de eso, sino que eso me lo tenía que haber dado algo en un momento determinado. Es que el hecho de que te dijeran eso en tu niñez ya era un condicionamiento. Sí, ya era... Pero la esencia estaba ahí, pero era lo que tú percibías sobre ti mismo. Era muy bonito porque era un apoyo muy bello con claro. Esa esencia, ¿sí me entiendes? Que eso no es muy fácil de encontrar. Muy difícil. Pero al mismo tiempo había una crítica interna. A medida que fui creciendo era como, no, esto no es un don, esto tuvo que haber llegado de algún lado. ¿Por qué esa necesidad de intentar representar objetos por medio de la materia? ¿Por qué esa impresión? Entonces empecé como a indagar esto, a veces le preguntas a mi mamá, a mis tías, de dónde había venido esto. Entonces yo... más o menos como a los 14 años todavía tenía como una especie de percepción de espacio temporal que me daba mucho pánico, y eso lo había tenido todo el tiempo desde los 3 años hasta los 14. Entonces yo, o sea, el espacio y el sí, el espacio y el tiempo. Entonces sentía que, digamos, me estaba bañando, caía el agua, pero que el tiempo del agua no correspondía con lo que yo estaba sintiendo. Entonces eso me hacía sentir muy nervioso y me daban ataques de pánico, ¿sí me entiendes? O caminar, sentía que estaba caminando a un ritmo, pero en realidad iba más rápido de un momento a otro y sentía una masa gigantesca que venía a mí constantemente. Entonces mi mamá me decía que yo me metía debajo de la cama escondiéndome de eso, pero que ella no sabía qué era. Entonces poco a poco empecé como a analizar esta cosa y me di cuenta que eso tenía un nombre que se llamaba Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo es? Entonces, sí. Entonces era una cosa rarísima y yo, esto tiene nombre y todo, porque en esa época, pues, tú tienes que superar tus patologías y, ¿sí me entiendes? A mí nunca me llevaron al psicólogo, a terapia, ni nada, sino éramos 4... mis 3 hermanos, yo, y vivíamos en una casa, vivíamos con mis tíos, mayor? Eran 7. ¿Tú eres el mayor de los hermanos? Yo soy el mayor y ellos son trillizos. Y entonces mi mamá me empezaba a decir que yo sentía eso todo el tiempo, que me escondía, pero lo que hacía ella para que yo saliera de ese espacio era que me llevaba al jardín y hacía que me untara de tierra. Wow. ¿Sí? Y entonces el contacto con la tierra
hizo que yo empezara a crear estos objetos, a intentar aislarme. Yo era muy callado y este contacto con la tierra hizo que intentara representar cosas con la tierra, con la arcilla. Ya después pasé a la arcilla, ya después a la plastilina y a otros materiales que he venido trabajando. ¿Tú crees que digamos que la perturbación que tú sentías de alguna forma, como que lo calmabas con el hecho de... Sí. Entonces Sí. Más allá de lo que sea, pues era algo terapéutico para ti y lo sigue siendo. Sí, sí, yo sí creo. Hay mucha gente que quiere desvirtuar esta idea dentro, digamos, del mundo del arte, que es terapéutico, pero sí lo es, y es catártico también. Y uno lo utiliza todo el tiempo, se vuelve algo necesario. Desde que estaba pequeño lo utilizaba para salir de estos espacios mentales, porque eran espacios mentales, pero con algo físico, con algo material. Por eso es tan importante, digamos, el medio. El medio que utilizamos cambia nuestra percepción y se vuelve una extensión de nosotros mismos. Entonces, en ese caso, empecé a utilizar la arcilla, a crear todos estos objetos y a crear, a medida del tiempo, más conciencia con la materia, ¿no? La materia y la relación entre materia y pensamiento. Pero más adelante, Feli, hace 2 años, estaba yo en una meditación profunda con la arcilla y duré más o menos unas 10 horas conectado con la arcilla y estaba bruñendo la arcilla, bruñéndola, y se estaba cociendo en mis manos. Es algo ancestral y se puede cocer en las manos, pero no queda con tanta rigidez. No queda para cocina ni nada de eso, pero queda como una obra, queda sólida. El caso es que la estaba bruñendo y empecé a crear como una especie de túnel, de manera inconsciente. No me quería conectar con nada, solamente con la materia. Dejé de llevarme y sentí que este ser que estaba acá presente en este momento trabajando con la arcilla, le estaba mandando esta energía a este niño de 3 años, que era esta especie de masa gigante que el niño sentía que lo iba a aplastar. Wow. Y esta masa estaba acá, ¿sí? Esta masa estaba acá. Entonces, y se hizo como una especie de conexión ahí. Entonces también tiene que ver con la meditación y con esta cosa, sigue siendo esta cosa espaciotemporal, ¿no? Esta cosa de que todo el tiempo está conectado. Un agujero de gusano con la arcilla. Sí, no sé, yo de todas maneras yo siento que uno tiene que buscar el sentido místico de las cosas, ¿sí? Como el sentido último, y a veces no es por medio de la razón. Totalmente. ¿Sí? Es por medio de la materia y es por medio del absurdo también. Y la experimentación. Y la experimentación, pero fíjate cómo llegó esto, y para mí fue algo bellísimo, marica. Yo me sentí libre. Sentí que liberaba a ese niño y que este adulto, con toda su problemática y todo, también había liberado esa parte de su niñez que lo oprimía de alguna forma. ¿Tú crees que desde ahí cambió algo en ti? Sí, cambió todo porque desde ahí empecé a meditar mucho más, empecé a intentar conectarme con estos otros yos cuánticos, o como los quieras llamar, de otros yos que están haciendo lo mismo que yo, pero en otras circunstancias, y intenté conectarme con esa versión que quería ver de mí en el presente, y desde ahí empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida. Empecé a conectarme mucho más con la resonancia. No solamente en el sentido del sonido, sino en el sentido de entrar a un sistema de manera armónica. Empecé a ver la vida, bueno, ya venía como con unos procesos de intentar ver el amor en todo, ¿sí me entiendes? Como esta especie de amor fati, de amor al destino, de no dejar la queja a un lado, sino todo es amor para bien, todo es para bien de este que está viviendo. ¿Tú has oído del concepto de recapitulación que hacen algunos chamanes y algunas tradiciones místicas? Sí. Que es precisamente lo que tú hiciste inconscientemente, sí. Que es visitar tu pasado. Y es como verlo con los ojos del adulto y ver el amor en esa situación.
De esa manera lo que dicen ellos es que uno va liberando fragmentos del alma atascadas en el tiempo, porque ven el tiempo como una prisión. Entonces como que hay partes de uno, de su energía, del ser, que se va quedando atascada en momentos del tiempo. Y según pues esa tradición, lo que hiciste ahí fue liberar esa porción de energía. Entonces muy bonito. Sí, eso es, digamos que esa historia fue muy chévere, fue una conexión completa y digamos energéticamente, físicamente, mentalmente, todo estaba enfocado en la materia también, o sea, es como una especie de llave. Yo la veo como una llave y yo la tengo ahí en un espacio especial en mi casa, y yo la veo como una llave que me ayuda a abrir una puerta de percepción, y abrí esta otra puerta donde me pude conectar con este niño con el que siempre he estado intentando comunicarme y jugar con él, porque siempre lo busco, en los momentos más difíciles lo busco a él, busco su silencio, busco sus espacios de reflexión, busco todo en este niño, ¿sí me entiendes? Este niño es el que me ayuda a abrir todo este umbral, ¿sí? Entonces para mí es muy importante todo este proceso que ha venido pasando después de eso. Cambió. Qué hermoso, sí, cambió mi qué vida. poderoso. Sí. Y ahí, desde ese origen que mencionas, y empezaste a crear y a tener esos espacios como de seguridad, porque seguro también te brindaba mucha seguridad. Sí. ¿Cómo evolucionó eso hasta hacerlo un camino espiritual? Porque yo lo veo un poco así como tu camino, ¿no? Es muy auténtico y es como que con todo lo que te proponía la cultura, de cómo eran las cosas, cómo deberías hacerlas, cómo fue tu forma de llegar al arte como una profesión y un modo de vida. Porque era algo esencial también, ¿sí? Para mí no veía, digamos, otro camino, pero no lo veía, no quería ver el arte como tomar de él cosas materiales en el sentido del capital, ¿sí? No quería vivir del arte, sino quería vivir para el arte. Y para eso también hice otras cosas, para que no se viera involucrada mi visión con respecto a una necesidad económica. ¿Y qué hacías? Entonces empecé a crear, digamos, lo del campamento canino, pero eso ya fue más adelante, hace 20 años. Pero mientras todo ese proceso, sí hacía exposiciones. Mi primera exposición la hice a los 16 años, ¿sí? La hice aquí en Usaquén y la hice en bronce. Entonces, digamos que todo ese proceso de la estructura, el modelado, el vaciado, todo este proceso que es positivo y negativo, también me mostró mucho en el camino. Pero hubo un momento en donde no tenía recursos en el sentido económico, pero sí muchos recursos emocionales e intuitivos. Entonces dije, ¿qué material puedo utilizar con el que pueda seguir creando obra que no me cueste tanto? ¿Sí? Entonces, un día caminando, encontré un alambre, y era un alambre de colores, que es un alambre de redes telefónicas, y empecé a hacer cosas con ese alambre y a enfocarme en lo que es la estructura fundamental en la escultura, que le llaman alma. Entonces también, alma, sí. Entonces también hay una reflexión en torno al alma, ¿no? A la estructura humana, al espíritu como un ente que está siempre vacilando entre un positivo y un negativo, y que hay una síntesis en esa cosa espiritual, ¿no? Esa cosa espiritual no es una cosa prístina, llena de luz y tal, sino que tiene una parte negativa también, polos, que uno tiene que transformar, ¿no? Y eso está muy evidenciado en las esculturas, ¿sí me entiendes? La evidencia está en que tú haces una escultura en arcilla, haces un molde, este molde es el negativo, y sale este otro positivo, que es como una especie de síntesis. Entonces todo este trabajo ayuda, con ese intento de la creación y la relación con el espíritu. Entonces, digamos, yo venía leyendo ya
Marshall McLuhan, que es un teórico de los medios, todo esto. Entonces él decía, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y yo, tremenda palabra, qué tremenda frase. Sí, y entonces esa palabra me estaba rondando todo el tiempo y cuando voy caminando encuentro el alambre y el medio es el mensaje, el medio, aquí está, el medio es este es mi medio, es el medio básico, y me enfoqué en el alambre y empecé a pensar el alambre, los cables, la conectividad, cómo se interconecta todo, a crear una crítica narrativa también en torno a este material, ¿sí? Que es teoría de los medios, y así también, digamos, creé mi primera serie que es Check Your Signal, que es como la señal que aparece en la televisión cuando hay una ausencia de esta señal. Entonces cuando aparece, digamos, ese ruido blanco, aparece una señal que dice no signal o check your signal. Entonces esa señal un día estaba en el Transmilenio y en ese momento había televisores, hace como 15 años, sí, como 15, y apareció una señal y veo a todo el mundo alrededor y parecía que todos estuvieran sin una señal, como si hubieran quedado como con esa especie de ruido gris. Entonces empecé a crear obras como en torno a eso, como en torno a esa crítica de los medios. Esa fue como mi primera serie, pero fue con todo. ¿Qué año fue? Eso fue como en el 2012, sí. 2012 hice una exposición que se llamó Delirios del fin del mundo. Y en esa exposición expuse mis primeras obras, las primeras obras así en alambre, pero ya venía trabajando, como te digo, todo el tiempo, bronces, la arcilla, la cerámica, y después de ese momento, hay como esa ruptura, a entrar como en esta parte básica de la escultura tradicional, que es el alambre, lo más sencillo posible, y me enfoqué en eso, en los detalles y también en la parte más conceptual del proceso, la idea, todo esto. Tremendo. Si quieres saber más y conectar con nosotros, entra a espacioorigen.co y entérate de todo lo que estamos creando. Sí. Delirios del fin del mundo, digamos, ¿te acuerdas que en el 2012 decían que se había acabado el calendario maya y desde ahí Terence McKenna, por ejemplo, decía que desde ese punto se iba a empezar a acelerar todos los procesos en el planeta, y efectivamente eso ha venido pasando porque todos lo sentimos, ¿no? Sí. Todos sentimos como esa especie de hiperaceleración. Sí. Sí. Te hice una pregunta ahorita antes de que empezáramos y es, ¿esa esencia siempre ha estado en ti? Y la has seguido, de cierta manera, y la has protegido. Entonces la pregunta es, ¿cómo hoy por hoy, Felipe, cómo proteges tu esencia artística del entorno, de los mensajes? Sí, intentando crear una reflexión también en torno a esa, digamos, a esa protección y a esa especie de condicionamiento, ¿no? A esas ideas que vienen por fuera y te están diciendo todo el tiempo cómo tienes que comportarte, qué tienes que hacer, incluso en el arte. En el arte hoy más que nunca te están diciendo qué tienes que hacer, si eres emergente, si no eres emergente, si ya te pasaste el tiempo, si clasificas para una cosa, si clasificas para la otra. Entonces ya el arte se metió como en una caja en donde uno a la hora de la verdad de lo que más se tiene que proteger es del medio, del medio. Sí, porque las personas siempre te están retroalimentando, así no les guste lo que hagas, pero te están retroalimentando de una manera positiva. Y digamos, todo esto hay que voltearlo. Entonces yo utilizo como este método que es la misma escultura, que es un proceso dialéctico, que es voltear todo este negativo y pasarlo a una positividad, pero todos los artistas lo vienen utilizando siempre, ¿no? O sea, todo esto que se vuelve la materia con la que creamos, ¿no? Incluso la buscamos inconscientemente, ¿no? A veces se termina siendo como una patología, ¿no? El buscar el daño, el buscar el efecto del sufrimiento, el trauma, para poder crear, ¿no? Pero también se puede voltear y no es necesario tampoco. O sea, y se me viene a la mente la visión de David Lynch. Sí. Su obra es supremamente oscura, si tú la ves.
Sin embargo, él dice que en el arte la oscuridad Sí, y en la vida lo luminoso. sí, tal Pues cual. esa es su visión. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, sino que yo el concepto de oscuridad para mí es parte de un proceso, ¿sí me entiendes? No es una cosa estática, fija, ni tampoco es algo que busque, ni tampoco estoy buscando la luz, ni nada de eso. Simplemente lo que busco intuitivamente es poderme conectar con la materia y que la materia me vaya hablando, ¿sí? Sea un sonido, sea una materia más sólida, sea lo que sea, que esta materia me vaya diciendo por dónde ir. Y por eso busco mecanismos dentro de esta síntesis. La síntesis es aleatoria siempre, no es algo que estoy buscando desde el principio. Tengo una idea en la cabeza, empiezo a hacerla, pero nunca... No sabes dónde vas a terminar, no, el material te va diciendo el camino. Y vas agarrando por donde me va diciendo la interacción, material. digamos, Sí. lo que dices con el medio y lo aleatorio. Sí, lo aleatorio. Porque pues, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Sí. Y se me hace muy potente esa idea de lo aleatorio como organismo vivo y como el espectador se vuelve parte de la obra y dependiendo de cómo reaccione el espectador, la obra también reacciona. Exacto. Y eso es una forma, pues un microcosmos de cómo funciona pues tal cual. La naturaleza. Tal cual. Y la idea de esa obra también es, digamos, romper un poquito la narrativa de principio a fin y de encontrar una cosa determinada en una forma determinada y saber qué es, ¿no? Entonces esa obra está hecha con residuos tecnológicos, alambres, también para hablar, digamos, de la misma recursividad del sistema y cómo llega esta recursividad también a crear como esta especie de individuación, ¿no? Pero entonces esta tiene una forma que es una forma también aleatoria que podría verse como una especie de neurona, o digamos hay niños que la han visto y dicen es un pulpo, hay personas, o sea, siempre está cambiando según el observador. Entonces esta obra tiene en el centro plantas y estas plantas tienen electrodos conectados y estos electrodos van conectados al sonido y a un mapping también que se hace con luces, ¿no? Y este sonido que tú hiciste entonces va cambiando según las interacciones que pasan entre humanos y plantas. Las plantas generan una especie de frecuencia, pero las interacciones digamos que se alteran más con el tacto humano. Y también en la obra está, digamos, los pasos humanos, el movimiento, con estos, ¿cómo es que se llaman? Estas cosas para captar el movimiento, sensores de movimiento, y estos sensores también cambian el sonido, lo modulan un poco y también las luces. Entonces todo un sistema vivo. Es todo un sistema vivo. Entonces la idea es esa también, ¿no? Como que la obra no está hecha únicamente por el que se hace llamar artista, sino que también es un montón de interacciones y al mismo tiempo no solo la obra, sino lo que está pasando, digamos, mundialmente o a nivel planetario, todo está formando como esta especie de hiperobjeto con un montón de residuos, con un montón de cosas, y es como para generar un poquito como esta especie de comunicación. Y en ese sentido, con esta obra, es muy interesante cómo utilizas los desechos y lo vuelves algo vivo. Porque esa atracción con el desecho. Con el desecho me lo dio, digamos, también el coso del alambre y la recursividad. Y la recursividad es, digamos que el sistema, ya conoces como esta idea de la autopoiesis de Maturana y Varela, que es esto que tiene un sistema para retroalimentarse a sí mismo por su propia cuenta, o sea, no necesita de otros sistemas, sino es como un manglar o como un bosque, se va retroalimentando. Y está esta recursividad, que es como el medio que utiliza el sistema para poder retroalimentarse. Entonces yo estaba pensando, digamos, en esto de la naturaleza, ¿no?
y porque lo hecho por los humanos lo terminamos nombrando como algo artificial, ¿sí? Siendo nosotros también naturaleza y siendo parte de todo esto biológico, ¿no? ¿Por qué terminamos nombrando esto, alejando esto del resto de la naturaleza? Esto también es parte de un proceso de individuación en donde todos estamos inmersos, ¿no? Entonces quería evidenciar también esta cosa de los desechos y transformarlo también como parte de mi proceso de intentar transformar todos mis desechos, ¿sí me entiendes? Pero con algo que está por fuera. Entonces sigue siendo, digamos, parte de esta dialéctica de la transformación del positivo y el negativo, pero más a nivel no global. Y también empieza a generar preguntas a qué es lo que estamos haciendo con esto, ¿no? ¿Qué es lo que se está formando con todos estos desechos tecnológicos o con los desechos en general? ¿Qué ser se está creando a través de todo esto, ¿no? Entonces por eso quería evidenciarlo con desechos tecnológicos, que es con lo que más estamos conectando y con lo que tenemos una interacción directa a diario. Y es parte de, digamos, de todo esto que está muy en boga, que es toda esta idea de la simulación, ¿no? Y el simulacro y todo, ¿no? Con qué se hace, lo que hay detrás, ¿no? El medio real, el medio es la materia, ¿sí? Y la materia es la que está cambiando a la hora de la verdad, ¿no? Está esta cosa de lo virtual que se ha venido hablando hace miles de años de tu forma de experimentarlo hoy, aquí y ahora, ¿qué crees que es lo que anima al medio? ¿Qué has experimentado en eso? Porque no se puede definir. Sí. ¿Pero qué sientes? ¿Qué anima al medio? ¿Qué anima al medio? Pero depende de qué medio, ¿no? El medio, el más media, el medio... El medio, estamos hablando del medio como la materia. Sí. Como todo. Como la materia. Todo es un medio, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué es lo que lo anima? ¿Qué nos anima? Porque somos un medio también, ¿no? El cuerpo. Claro. A mí me gusta mucho esa idea de materialismo especulativo que, digamos, saca esa idea kantiana de que no podemos acceder a la cosa en sí, ¿no? Está como esta idea del neúmeno y del fenómeno, ¿no? El fenómeno es, digamos, tú utilizas un medio y todas las impresiones que te genera ese medio generan un fenómeno, ¿no? Y el neúmeno es a lo que no podemos acceder, es decir, el medio, pero sin nosotros. Es decir, lo que es un árbol, lo que es una casa, lo que es este objeto, sin nosotros. Entonces el tipo decía, tú no puedes acceder a eso, no puedes acceder porque siempre hay una relación directa con el medio, entonces no sabes cómo es nada, ¿sí? Entonces por eso la idea de la simulación también viene de ahí, ¿no? Porque no puedes acceder, eres parte de ese medio. Pero ahora hay una nueva corriente filosófica que se llama materialismo especulativo, que es una berraquera, que es, no importa si podemos acceder o no, porque eso es muy antropocentrista, lo importante es pensar en que todo está vivo. Y incluso pensemos en el absurdo de que este pocillo pasa de mano en mano y tiene una vida. Y la vida se la estamos dando nosotros porque le estamos dando un movimiento, ¿sí? Los zapatos que te pones son un medio que está vivo también y que tiene unas interacciones, la ropa, cualquier cosa, todo está vivo a nuestro alrededor, y eso es lo que precisamente he querido también evidenciar con esa obra que se llama es que siempre está cambiando de nombre, ¿sí me entiendes? Fitobionte. Porque el fitobionte es como un organismo viviente, ¿sí? Pero entonces yo le quería poner como bit de unidad mínima de información, con el bionte, que es como vida también, ¿no? Y bueno, eso es como entrar un poquito como en ese absurdo que también es muy real, ¿no? El creer que no estamos solos en este mundo, que no somos el centro, sino que nosotros mismos podemos ser un medio del pocillo que tal vez quería que le pusiéramos té, ¿no? Y eso nos hace más estar más relación. Sí, exacto. Y se llama así esa corriente filosófica, correlacionismo también, ¿sí? Correlación. Ahorita antes de
de que arrancáramos a grabar, te hablé de una frase que es que todas las artes son una preparación, pero el arte es la vida. La pregunta es, sí, todo esto es muy bonito hablarlo, pero ¿cómo crees que te está acercando a vivir mejor todo lo que haces? A estar más vivo y a disfrutar más de esta experiencia que no sabemos qué es ni a dónde nos lleva. Claro. Pero ¿cómo te hace sentir más vivo todo esto? Por el mismo, digamos, propósito, ¿sí me entiendes? Que no es, el propósito no está en el futuro, el propósito está anclado al presente. Entonces, cada vez que tú coges una herramienta, tu cuerpo también está cambiando, este medio cambia tu perspectiva y cambia tu forma de actuar y te da una nueva visión, pero ese está en el diario, ¿sí? Está en el diario, es una enseñanza constante, por eso tiene que ser como el caminar, ¿no? Que tiene que ser, haber una frecuencia y también está relacionada con la intensidad, pero la frecuencia en el sentido de que toca seguir, movimiento, toca repetirlo, ¿no? Toca estar repitiéndolo y hay momentos de intensidad en donde toca meter la ficha, dar todo, y así es la vida, ¿no? Sí. Y la vida, sino que siempre nos damos duro con el tema de la repetición, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos repitiendo por repetir, ¿no? Y entonces hay una diferencia entre repetición, reiteración e iteración, ¿no? Porque repetir es repetir por repetir, reiterar es volver a repetir, pero la iteración está más... Sí, pero está más relacionada con un código programático, pero la paradoja de esto es que lo podemos utilizar para nosotros, volteándola y autoprogramándonos y programando nuestra propia repetición. Tú podrías ¿Qué quiero repetir? ¿Sí me entiendes, sí. Feli? ¿Qué es lo que quiero repetir? Ese es lo nietzscheano del eterno retorno. Amor fati. Quiero amar la repetición. Quiero amarla. Y eso es lo que me enseña todo esto de la obra. Voy a amar la repetición. Hay otros momentos de mi vida en donde la he odiado, pero porque entró en unos procesos absurdos de una incoherencia con el yo del pasado que quería esto, que ahora lo tiene y que ahora lo odia. ¿Sí me entiendes? Y por eso toca amar a este otro yo que escogió lo que tengo ahora y amar lo que me ha dado y seguir conectado con estos otros. Si eso es lo que quiero, porque también puedo decir, no, definitivamente quiero ser otro ser, anular esto y volver y empezar a repetir otras acciones, pero somos lo que hemos hecho con nosotros mismos, somos nuestras circunstancias, somos nuestra vida y cambiar eso implica muchas cosas también, a manera radical también, ¿no? Sí. Hay muchos que lo logran y dicen, voy a ser otro ser, grandes maestros y no sé, Siddhartha Gautama que dejó su vida de príncipe y se fue a vagar y ¿sí? Jesucristo, bueno, miles de... Sí. ¿sí? Pero yo sí estoy muy aliado con mi cosa familiar, me da mucha estabilidad, ¿sí? Me ayuda. Dices la práctica como tal, sí, diaria. Diaria. De iterar. Sí. Que es repetir, pero ir ajustando... Consciente, de manera consciente. De manera consciente. Iterar es de manera consciente, es como repetir conscientemente. Porque puede ser que yo todos los días a las 8 de la mañana me siente con un micrófono, con una guitarra, con la misma guitarra, mismo micrófono. Sí. Y haga, no sé, sí, es como empezar a hacer una obra. Sí. Sin embargo, es como que yo siento que, por eso esa frase que te dije ahorita tiene mucho sentido para mí, porque es como que en el acto de uno estar creando, por ejemplo, en este caso una pieza, pues que ayuda muchísimo no tener expectativas de hacia dónde te va a llevar. Sin embargo, yo siento que en ese acto uno te está preparando muchos aspectos, virtudes y herramientas reales para la vida, o sea, para todos los días. Entonces es voluntad, es persistencia, es resiliencia, es presencia, es como estar aquí ahora en lo que estoy. Es también como responder. Yo no sabría cómo ponerlo en palabras, pero es como
a veces el error que no existe. Es como que se me fue un dedo por acá donde no debía y hizo un sonido que me llevó a otro lugar. Entonces poder detectar eso en el momento requiere presencia. Y todo ese ejercicio pequeñito me lleva a que pueda hacer eso mismo en el día a día, caminando por un parque y poder responder a lo que la naturaleza o el paisaje me propone, o lo que una conversación me propone, y poder construirnos algo nuevo, ¿no? Tejer algo nuevo. Sí. Entonces eso, el proceso de... Porque yo soy una persona que a veces me cuesta mucho el hábito. Sí. El hábito, el hacer lo mismo. Entonces, de cierta manera, yo trato de variarlo todos los días un poquito. ¿Cómo eres con tus hábitos? Con tus hábitos diarios. Es que la cosa de la repetición está también en la variación. Y la variación, tú como músico sabes, digamos que la variación es mínima también, ¿no? Como el tema eso me lo ha enseñado el tema de la variación. Por ejemplo, las variaciones Goldberg de Juan Sebastián Bach, ¿no? Entonces es un mismo tema, pero varía muy poco. Y entonces puedes variar algunas cosas, puedes repetir el acto utilizando un medio distinto, ¿sí? Pero a lo que les sentimos, digamos, apatía constantemente es a repetir el acto. Me tengo que levantar todos los días a la misma hora y tengo que tocar el instrumento y me estoy yo autoesclavizando con el medio, ¿sí? Pero si variamos hacemos lo mismo, pero con otro medio, que es la guitarra, sino de pronto es un bloque de arcilla, o es no sé, salir a caminar, como tú decías ahorita. Estás haciendo lo mismo, el propósito es el mismo, el propósito está enfocado en la conexión contigo mismo, en la conexión con los otros seres, también en la producción artística, pero eso no se puede eximir de la producción, porque todo eso es parte también del proceso creativo. O sea, uno sales a caminar porque necesitas y porque si te enfocas 9 horas tocando la guitarra te vas a saturar. Entonces, pero es prácticamente lo mismo, salir y el recrear, el representar a ¿no? Representar a Es de la conciencia y la iteración. ¿A quién es que estoy representando, no? Y es la cosa de la representación y la diferencia entre esta simulación que supuestamente estamos viviendo por medio de esta cosa virtual y la representación. La representación, intentas copiar algo, pero estás copiándolo de algo que supuestamente es real. En cambio, la simulación está copiándolo ya copiado. Y es un bucle. Es un bucle, y es lo que pasa en redes sociales y todo eso, que lo que ves es un bucle, todos hablan lo mismo, todo es lo mismo, te saturas, te produce muchas cosas negativas. Por eso toca saber utilizar ese medio. No digo que no se pueda utilizar, sí se puede utilizar, pero no es para estar ahí todo el día. Hay que salir, intentar representar el mundo, para salir de este simulacro, ¿no? Este simulacro que simulacro es aparentar ser lo que no es, ¿no? Y más bien entrar a disimular. La diferencia entre el disimular y el simular es que cuando uno simula, está aparentando lo que no es, ¿no? ¿Tú crees que...? Y cuando uno disimula, está no queriendo mostrar todo lo que uno es, ¿no? ¿Sí? Pero entonces también hay cosas dentro de lo íntimo, ¿no? De la intimidad del ser, que uno no puede andar mostrando tanto, ¿no? De acuerdo. ¿Cierto? Y es muy importante. Es muy importante dejarle todos esos espacios a la intimidad. Decidir salir y exponerse es una cosa muy difícil, ¿sí? Es una cosa que te cambia el sistema nervioso, que la gente no ve normalmente, pero esa cosa está relacionada también con el tema del arte, de todo esto, la necesidad de exponer, de mostrar a ti como músico, salir a tocar, verte con más personas, pero eso involucra una cosa del sistema nervioso jodida,
que después volverte a conectar en tus espacios de intimidad son jodidos, ¿no? Sí. ¿Tú conoces la obra de Alex Grey? Que es este artista psicodélico que tiene mucho camino como con la medicina y hace arte, No. No sé cómo llamarlo. Él tiene un libro que se llama La misión del arte. Sí. Y él tiene una forma de verlo y de experimentarlo, que digamos que el ciclo creativo es como un círculo. Sí. Y que todo el proceso creativo, digamos que es parte de este proceso, pero para que se cierre el círculo hay que botarlo al ambiente, hay que exponerse, Sí. o por lo menos la obra, ¿cierto? Claro. ¿Cómo ves eso? Sí, estoy de acuerdo. Es muy importante mostrar y conectarse con otras personas, con otras visiones. Y ese también es parte del propósito de la obra. Debe ser, porque sin las otras personas no es nada, tampoco, no pasa nada. No va a pasar nada dentro de mi taller, va a pasar algo interno, pero la idea también siempre es compartir los procesos, ¿no? Que es el soberano bien Y también. va a pasar ¿no? algo interno hasta cierto punto, porque si uno se va a como un retiro y creas solo para ti, va a llegar un momento en que te repites. Tal cual. ¿Cierto? Porque Sí, no sales de ese bucle tampoco. Entras en lo virtual, entras demasiado en lo virtual del pensamiento, que también hay una relación con eso, ¿no? Con ese mundo perfecto entonces platónico. tú hablas de lo virtual y yo lo asocio con pensamiento lineal, ¿cierto? Sí. Que es el Sí. no salir de la mente. Sí, Y lo otro que es más realidad es sentimiento, ¿cierto? Es como tú vives estos dos mundos. sí, pero los dados son muy importantes, lo mental y la materia, pensamiento y extensión, y están conectados y uno tiene que estar mediando los dos. A veces cuando estás demasiado, como decías ahorita, sumergido en ti mismo, también hay un bucle, porque hay un bucle Claro. virtual ahí, así estés. Hay procesos, ¿no? Hay procesos donde uno se tiene que encerrar y tiene que crear y no hay que, no tiene la necesidad de mostrar. Y cuando ya eso está listo, ya te sientes capaz de darle algo al mundo, compartir con otras personas y estás listo para que te digan lo que te tengan que decir o superar ciertas circunstancias con eso, lo que sea. Y eso es parte del aprendizaje de la vida también. Y eso se evidencia en el arte, ¿no? Eso se evidencia en el arte, que es como esta conexión con el todo, ¿no? Es como una especie de fluctuación también que hace que aparezcan objetos, cosas, ¿no? Es como una conexión. ¿Sí? Intentar conectarse con esto que no hay en este momento, pero que quieres que aparezca. Pero lo tienes ahí, tienes algo que tienes que sacar. Y está relacionado con todas estas vivencias. Entonces sales, muestras, y la idea que tenías antes de un proceso cambió totalmente, porque las personas, que el curador de arte, que el galerista, que el celador, que el niño, que la niña, te dieron otra perspectiva. Entonces cambia y para mí mejora siempre, porque se pudo compartir. Y el compartir a la hora de la verdad también es parte de la finalidad del arte. Lo que estaba diciendo ahorita es que no es fácil, ¿sí? Sí. Es complejo lanzarse, hacer y estar dispuesto. La disposición a recibir estas otras energías, que son energías que también están muy condicionadas a lo que tiene que ser una cosa. Incluso las mismas galerías, es que tiene que ser así, y uno intenta salirse de eso pero Sí, es ese juego de que tú estás tratando de ser. exacto. De ser, porque el ser es Sí. fluidez. Y que como espontaneidad. Y hay que dejarse y mover. llega esto de afuera y dice, no, vea, la estructura es esta cajita. Sí. ¿Por qué no se mete ahí? Le va a ir mejor. Sí, sí, le va a ir mejor, pero en realidad sí, y necesitas de las otras personas todo eso, pero las estructuras las estás creando tú y pasan cosas muy bonitas dentro del pensamiento también, que es la cosa de la recreación mental y las cosas van pasando cuando uno se va conectando con las cosas, la gente te va llamando y
te conectas con las cosas, quieres cosas, no las buscas de manera explícita, pero llegan. Y esa es la magia también de eso, o sea, no es una cosa esotérica, es parte de la realidad del mundo. El mundo funciona así. Lo que pasa es que uno tiene que darse cuenta. Y por eso es voltear la simulación y decir, bueno, tal vez si haya una simulación, un simulacro, si lo hay el simulacro, todo el mundo actúa de una manera encasillada también, la mayoría, los artistas también nos encasillamos en ciertas cosas, pero podemos voltear eso y hacer que las cosas pasen siendo nosotros como una especie de director y poniendo a actuar positivamente a este ser, entorno, ¿no? Sí. A este ser, sí. ¿Cierto? Yo también te pregunto sobre la concepción de que tú me dijiste ahorita algo así, dime si te entendí bien, es que la idea te llega como semilla, o sea, es un poquitico, es como, y eso también me hace pensar en Lynch, porque él dice como que el film, este rollo, le llega un frame, entonces le llega el primero, y a medida que se embarca en la travesía de caminarlo, se le va revelando el resto, tal. Pero entonces eso lo veo también mucho con las señales que da lo que estábamos hablando ahorita, que digamos que los representantes, si esto es un teatro, ellos te van a hablar desde tu ser, pero desde afuera, y te van a ir completando la imagen. La pregunta es cómo en tu proceso creativo el entorno te va formando como la completitud de tu visión y de la obra. O sea, al principio tú solamente tienes una pequeña idea y simplemente es meterte en el proceso para que eso se vaya revelando a medida que lo plasmas, ¿o cómo funciona? Digamos que el proceso es muy está relacionado con la semilla, que es con la labor, ¿no? La labor del sembrar y del cuidar y después cosechar, ¿no? Pero esa buscar, digamos, esa semilla está muy metida con la cosa de la lectura, con el estar, digamos, en la naturaleza, con el estar con los perros, con el estar con mi familia, entonces se va creando con las conversaciones, se va creando como una cosa de un momento a otro, encuentras en un texto o lo encuentras en una forma de un árbol o lo encuentras en una conversación y dices, hey, por acá está, ¿no? Y empiezas a escribir y empiezas a intentar recrear una forma que se va formando en tu inconsciente, pero que va adquiriendo. Tú ya sabes que en cualquier momento puede haber algo que te alimente y tú agarres de ahí. Sí. Entonces tú estás pendiente. Yo estoy pendiente. Siempre estoy la cosa de la visión es súper importante porque no es una visión hacia futuro, sino es la visión de abrir los ojos, mirar a la flor, mirar a los ojos a las personas, mirar a las plantas. Te dije ahorita que hiciéramos el juego de sacar una semilla de ahí y tejer una conversación alrededor de eso. Entonces, hagámosle. Super. Con el ancla creativo de Rick Rubin. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el libro, ir pasando las páginas y tú sientes en qué momento te digo algo y empezamos ahí a... Listo. Aleatorio. Ahí. Oye, cayó en un principio de un capítulo. El principio del capítulo. Siempre cae ahí. ¿Viste ahorita también? Sí, qué raro. Y dice how to choose, que es como cómo escoger. Sí. Cada pieza de arte consiste en una serie de opciones o de decisiones, como un árbol con muchas ramas. Lo que estábamos hablando ahorita. No, es que mira esto. ¿Ah? Nuestro trabajo empieza con una semilla. Mira. ¿Sí ves? Ahí está. Que después se vuelve en un tronco, que es la idea central. Sí. Y como a medida que crece, cada decisión que tomamos
se convierte en una de las ramas de... No, esto está... Qué bonito. Hermoso. ¿No? Qué berraquera, es que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Exacto, es que por eso estoy un poquito sorprendido porque es esto, es de esto lo que te estaba hablando, es dejarse guiar. No. Es dejarse guiar. Entonces lo que dice es, a medida que crece, cada decisión que tomamos se convierte en una rama tomando una dirección nueva. Y cada vez se vuelve más fina. Cada vez que digamos que va creciendo, se vuelve más fina. Digamos que a medida que crece el trabajo, podemos tomar una dirección, ¿cierto? Y eso va a alterar el resultado final radicalmente. Hay que dejarse llevar por la materia. Y no hay que ser tan rígido con los procesos, ¿sí? Porque uno a veces, lo que estábamos hablando ahorita al principio, por ejemplo con esta cosa de los encargos, es que si te dan, digamos, cierta rigidez, tiene que ser una cosa determinada, tal, pero te ayudan, digamos, con la parte artesanal mucho con ese proceso de intentar representar algo de una manera idéntica. Eso es un reto también muy grande, ¿sí? Una idea, y como tú en música de pronto también te pasa que te dicen, hey, quiero algo de una manera determinada, y van como experimentando con eso hasta que logras encontrar como esa visión, ¿no? Y lo mismo pasa con estos encargos en arte también, que tiene mucho que ver más con diseño, ¿sí? Pero dentro de ese diseño y dentro de ese proceso está todo el arte también de la mirada y lo que le da a uno esta obra para poder abordar estas otras, ¿no? Entonces es como lo que decías ahorita de Rick Rubin, que la rama va creciendo y hay un fruto acá y resulta que uno toma ese fruto, que puede ser el encargo, puede ser un fruto, te sumerges en este fruto y después sigues otra vez con tu proceso que cambió porque iba por acá, pero te dio otras ideas, ¿no? Entonces, yo antes le decía que no a eso, ¿no? Como a esos encargos, porque me costaba mucho entrar en la visión del otro. Pero ahora me parece algo fascinante porque adquiere uno también un nivel manual muy grande, porque hay una crítica real ahí no es como una obra tuya que tú dices, tú tienes una autocrítica y tú dices, todavía no ha quedado bien, todavía no está bien, ¿sí? No llega el otro y te dice, hey, eso no te vale huevo porque tú sabes que para ti está bien. En la autocrítica o en el trabajo propio nunca hay final, simplemente toca soltarlo. Ajá. Y ese soltarlo es como una pequeña muerte. Sí. Pero ¿no crees que tú me dijiste, no toca ser tan rígidos, toca fluir? Sí. Sin embargo, yo me he dado cuenta que a mí me funciona tener también una cierta estructura, y dentro de esa estructura poder permitir que la energía femenina, si se puede llamar así, se dé con más seguridad, porque si no, no va a estar, puta, todas las posibilidades pueden ser ahora mismo, y eso es abrumador. Sí. Pero la estructura no es lineal, sí tiene que haber una estructura, pero puede ser rizomática, como dice Rick Rubin, es una rama, es una raíz, y la raíz tiene miles de variantes, miles de rizomas, ¿sí? Como un micelio. Y me refería a algo más concreto, que es como la estructura puede ser tú tener un horario, de sentarte a... Sí, eso sí lo tengo. Ajá. ¿Cómo eres tú con los...? Sí, tengo un horario. ¿Cómo eres tú con tus hábitos y horarios y eso? Entre semana trabajo de 9 a 3 de la tarde, seguido. ¿Sí? Ahorita, de manera intensa. Sí. Y normalmente trabajo más o menos con mi obra, son más o menos unas 3 horas, 4 horas diarias. ¿Y el resto es trabajo con los emprendimientos y eso? Sí, y el resto es trabajo con el tema de lo de los perros y todo esto, que es lo que me da, digamos, lo que hablábamos ahorita, no pretendo sacarle al arte esto, sino que me deje como estos espacios,
¿sí? Estos espacios de creatividad libre sin que tengan la necesidad de la supervivencia. Si no vendo, entonces es una mierda y entonces tengo que modificar mi obra y entrar en las lógicas del mercado para poder vender, para que funcione. Yo no quiero eso, nunca lo he querido, quiero tener siempre esa libertad y esa libertad me la dan los perros me dan esa libertad. Entonces, pero si tengo un tiempo, pero lo que te digo, la labor es toda, o sea, desde 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, intenso, ¿sí? Pero a mí me favorece eso porque yo soy muy inquieto, ¿sí? Entonces necesito gastar mucha energía porque si no, no duermo. Y aún así me cuesta trabajo el sueño y siempre tengo mil cosas en la cabeza, y ¿sí me entiendes? Pero necesito gastar toda esa energía. Entonces la intento invertir en todo esto. Además de estos hábitos, ¿tienes alguna...? Ahorita hablábamos de tus estados meditativos. Sí. Pero tú tienes prácticas... Esas sí son diarias, 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana meditas? 3 de la mañana medito, media hora, y intento como recrear mi vida dentro de... ¿Te levantas a esa hora todos los días? Todos los ¿Y cómo días. es tu hábito ahí en la mañana, antes de empezar a trabajar? ¿Es tiempo para ti? Sí. Es tiempo de desayuno, hay días que, lo que te digo, me toca hacer cosas, pero todos los días van como cambiando. Pero lo que sí no cambia es como ese tiempo de meditación. Me levanto a las 3 de la mañana y 1 hora de meditación, y después le hago más o menos 20 minutos al yoga, estiramientos y ese tipo de cosas. Pero dentro de la meditación lo que intento es como recrear el día. Por ejemplo, esta mañana me levanté e intenté tener una conversación contigo, y me imaginé bajando la casa, tu perro, todo esto lo intenté como recrear porque es una forma de crear el mundo también, ¿sí me entiendes? De utilizar la meditación. Y lo mismo me pasa con mi obra, entonces cómo hacer la obra, qué necesito, y a veces intento recrear el futuro y también cambiar un poco. No todos los días, pero sí intento hacerlas frecuentemente. Pero sí intento todos los días conectarme con la materia de una u otra forma, o sea, conectarme de manera consciente. ¿Cómo crees que la naturaleza exterior te ayuda a como potencializar tu esencia? Uy, es todo. ¿Sabes? La naturaleza donde vives, tú vives en La Calera. Sí. La naturaleza es la gran sustancia y pues nosotros somos como una especie de modificaciones de esa sustancia. Entonces yo intento, a mí me gusta esa idea, acoplarme a esa idea espinosista de ese Dios es la naturaleza, ¿sí? Entonces intento como conectarme con eso, acoplarme con esa gran sustancia, esa sustancia universal, y ser parte como de esa modificación, ¿sí? Entonces sí me ayuda dentro de los procesos porque todo el tiempo estoy viviendo y mi naturaleza humana, siendo artificial también es biológica, ¿sí? Entonces todo lo que hago, este artificio, también es parte de lo biológico. Entonces también crece, se reproduce y también puede morir y ser parte del abono para otras cosas. Entonces intento como acoplarme a esa lógica y lógica también de la misma naturaleza, ¿no? Que sí tiene como esta estructura. Y para eso es esencial estar en esos entornos, para que te absorban. Sí, pero también lo que hablábamos ahorita, también no hay que demonizar también la ciudad. Exacto. La ciudad también tiene lo suyo, su energía también es natural, así esté llena de artificios, está llena de naturaleza, no solo digamos lo prístino de la naturaleza, el verdor,
todo esto, sino que también el gris también es, hay que voltearla, ¿sí? Porque ese es el condicionamiento. Gris, negro, malo, blanco, bueno. Polarización. Sí, la polarización. Entonces, si uno lo voltea y empiezas a ver el gris, ahí es donde está el arte. Matices. Ahí es donde está el arte. Ahí, cuando te enfocas en eso. Empezamos la conversación con Felipe Niño. ¿Y qué crees que... ¿Sabe por qué? A ver cómo planteo la pregunta. ¿Cómo el juego es vital? ¿Cómo jugar es vital? ¿Cómo manejas el juego en tu día a día, en tu obra? Todo el tiempo. ¿Cómo juegas? Es muy importante. Jugar no en el sentido de competitivo, sino en el sentido de diversión. ¿Cómo juegas eso? Es muy importante. O sea, todo el tiempo estoy intentando conectarme con el niño que juega. El juego implica diversión, implica meterse en un sistema, implica compartir, implica muchas cosas. Entonces, mi juego es ese. Mi juego es intentar recrear este ser como yo quiero que sea, ¿sí? Ese es mi juego diario. Sentarme y por medio de la meditación, por medio del pensamiento, por medio de lo que sea, intentar recrear este sujeto que puede estar sujeto al condicionamiento o puede estar sujeto a la condición humana, ¿sí? Entonces yo intento que esté sujeto a la condición humana y intento repensar constantemente cuál es la condición humana, porque siempre se pierde uno. Mierda, el condicionamiento le dice a uno y termina siendo una condición, pero en realidad nada de eso es una condición. Es cuál es la esencia, cuál es mi esencia y con qué me puedo conectar con este ser, y empiezan a fluir las cosas. Y no digo que todo sea perfecto, no, al contrario, todo es muy difícil, ¿sí me entiendes? O sea, pasan miles de cosas, pero esas cosas son las que las tiene uno que ver a favor y voltearle. Y esto, obviamente el sistema límbico a veces la emoción no lo deja a uno, ¿sí me entiendes? Entonces voltea uno a ver y uno está sumergido en una trama y en un acto de teatral que es condicionamiento. Claro. Y uno dice, bajémosle a este acto, que eso es pura... Estoy actuando... Ahora me dijiste también que tu nueva... No sé cómo lo pusiste, sino que estás viendo amor en todo. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Sí, claro. Es el amor en el sentido romántico de la palabra, pero no en el sentido ingenuo, porque siempre se relaciona el romanticismo con algo ingenuo. Y la verdadera forma de romanticismo, digamos, del siglo XIX es tormenta e ímpetu. Sturm und Drang, en alemán, ¿sí me entiendes? Tormenta e ímpetu. Entonces, ¿cuál es el romanticismo? Transformar la tormenta, ¿sí? Entonces ahí llega el amor. Y eso que dijiste ahorita es bien importante, es como ver todo, porque tú tienes, digamos, tu decisión de ir por ti, de estar conectado con tu esencia, de hacer actos que te lleven a eso. Y va a estar la contraparte, ¿cierto? Del juego. Exacto, el juego. Entonces, todo va a pasar y un montón de vaina. Como esta idea también de un poco de la filosofía de Gurdjieff, de que cuando uno hace un paso a favor del espíritu, va a haber un paso de resistencia igual de potente, que se va a devolver. Entonces tener eso en mente y saber que un poco esta dualidad funciona así, pues es clave. Y lo que dijiste que me parece muy maravilloso, que a mí se me olvida todas las semanas, es que está a nuestro favor. Sí. Y el silencio, ¿no? Sí. Que a veces uno por tanto ruido y también las ganas de expresar todo lo que sientes acerca de esto que estás creando, a veces hace que pasen estas cosas, ¿no? O sea, las nombras y hay algo ahí que hace que se crea una barrera, pero entonces ese reto tienes que pasar ese umbral, ¿no? Ese umbral hay que pasarlo, pero entonces a veces es mejor callado y ir haciendo, porque la misma palabra
hace que haya un eco y ese eco, no sé, pega en algún lado y... O sea, a lo que voy es que poniéndolo como así, si te la crees mucho, va a haber algo que te baje eso porque no estás aprendiendo todavía, ¿sí? Pero sí hay que tener una voluntad y sí, no estoy diciendo que no hay que creer en uno, porque eso es lo que le da a uno fuerzas diariamente, o sea, hay que creerse el cuento, pero sin pasar por encima de los demás, que es distinto. ¿Sí? Y como seres humanos tenemos esa tendencia a creernos mejor, ¿no? Y no es mejor que el otro, sino es mejor que yo mismo, ¿no? La batalla es con uno mismo, no es con los demás, o sea, porque entras en esa dinámica de, uy, el otro ya hizo y entonces te empiezas a dar duro y el tiempo y no, simplemente ir caminando de manera frecuente y a veces intenso, como se sube una montaña, ¿no? Sí. Sí. Tú pusiste ahorita dos, sí, igual no son polos, son matices y hay millones de ellos entre estos dos, pero es como la influencia, como de la programación o lo que sea, o la creencia o lo que como tú deberías comportarte y pues la esencia. Tú, obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestras maneras, pero a la gente que te está oyendo, que está intentando ir por eso, ¿tú qué dirías? ¿Qué podrías decirte a ti mismo a través de ellos? Como una especie de consejo, ¿sí? ¿Dices tú? Finalmente es para ti, ¿cierto? Sí, pero a la hora de la verdad es eso, el poder compartir, digamos, es parte del soberano bien, o sea, es la unión entre la mente y la naturaleza, pero poder compartir eso. Y lo que yo le diría a la gente es eso, intenten como reencontrarse consigo mismo sin, digamos, parametrizar cada acto en su vida con relación al otro, ¿no? Sino más bien nuestras propias circunstancias son las que nos forman. Entonces, estas circunstancias son las que nos tienen que guiar. Nuestras propias vivencias nos dicen cuál es nuestro arte, ¿no? Eso es lo que básicamente uno tiene que buscar diariamente, porque se le olvida a uno, ¿no? Entrar otra vez en tus propias vivencias. ¿Quién soy yo, no? ¿Cuál es mi esencia? Por ahí dice que venimos con un velo del olvido. Sí, tal cual. Y hay que... Bueno, a veces es bueno quitárselo y otras veces dejárselo, ¿no? Ponérselo. Sí. Sí, Feli, ¿qué te parece? Esto es como un capítulo de varios. Sería muy chévere seguirlo porque hay tela para cortar. Sí. Pero te propongo que hagamos el mismo juego con el otro libro. De una. No, hagámosle, sigámosle hasta... Yo, tú sabes que... Eli Boy, pues me dices. Sí. ¿Sí conoces este libro? No, nunca lo he leído. Ahí. Esto es de Schubert. Compositor. Lo he escuchado un montón. ¿Lo has escuchado un montón? Antes no me gustaba, ahora me la paso escuchando a Schubert. Entonces lo que dice, mi único propósito de estar en el mundo es componer. Exacto. Y acá hay otra. Las trompetas no suenan trompetas ni hay celebración cuando tomamos las decisiones importantes de nuestra vida. El destino se hace silenciosamente. Pues, fíjate lo que estamos hablando ahorita también, ¿no? Estar en silencio y de dejarle a uno muchas cosas. Sí. Uno intenta decir muchas cosas con su arte, pero yo creo que solo se pueden decir el 10% de lo que en realidad sientes y piensas mientras estás creando una obra, ¿cierto? Puedes llegar a estados de éxtasis mientras estás creando, puedes llegar a estados de depresión también. Pasas por muchos estados, pasas por la historia humana, ¿sí? Y eso es lo que se proyecta en una gran obra. Microcosmos de la creación. Exacto. Lo que dice una gran obra es que el artista pasó por todo el proceso humano y logró plasmar esto en un objeto, en un sonido, en lo que sea, ¿no? Tremendo. Y pues Schubert es este sonido romántico, ¿no? Muy fuerte,
que últimamente me hace vibrar mucho, ¿sabes? Voy a empezar a oírlo hoy. Sí, me pone a vibrar un montón. Wagner. Wagner es un poco más impredecible y atonal, ¿no? Sí. Que Schubert. Sí. Pero igual. Sí, tal cual. Sí, Wagner y toda la historia de Wagner, ¿no? Todas sus relaciones ahí con esa pasión también, que se nota en su música. Pero Schubert también ahí es muy pasional, también del siglo XIX, principios del siglo XX. También hay muchas cosas ahí cruzadas con el arte, ¿no? Con todo tipo de arte, ¿no? Son música, pintura, escultura, la misma política, cómo va cambiando todo. El arte puede cambiar cosas sin querer, ¿sí me entiendes? Claro. Por ejemplo, el dadaísmo, que uno diría que surgió solamente por los dadaístas, pero en realidad el nombre se lo dio Lenin, ¿sí me entiendes? Y estaban todos los dadaístas bailando y estaban disfrazados de mujer y estaban haciendo toda su parafernalia, no sé qué, y Lenin empezó a dar que sí, en ruso, y entonces de ahí, entonces, ¿sí me entiendes? Todas estas cruces culturales que en este momento nos aíslan, porque en realidad estamos muy aislados de todos estos cruces reales culturales, porque creemos que porque ponemos cosas en la red podemos tener una interacción cultural, y se tiene, pero en realidad esta otra gente mezclaba todo, la política, y había un fuego ahí, ¿no? Se estaba creando muchas cosas, pasaban muchas cosas negativas, todo lo que se dice ahora de Picasso, de todos estos, ¿sí me entiendes? Que eran misóginos y tal, todo esto pasa, todo esto viene pasando, pero también pasan muchas cosas buenas. No estoy diciendo que eso esté bien, ¿no? Claro. Estoy diciendo que eso esté bien, que se han modificado muchas acciones, pero que sin necesidad de doblegar a los otros, como se hacía antes, en ese momento también, doblegarlos de alguna manera, a las mujeres, podemos llegar a otro tipo de interacciones y llegar a crecer con eso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender, y por eso son tan importantes estas conversaciones, ¿no? No, y mi forma de ver pues el momento actual es eso, es juntarnos a experimentarlo, sí, y a tejer desde ahí, desde eso, es que es eso, es la realidad, ¿no? Es el presente. Claro. Acciones políticas también, no políticas con relación al Estado, sino política con relación al compartir. Exacto. A relacionarse. Exacto. La relación. El arte también es político en ese sentido, porque también es importante relacionarse, por lo que tú decías ahorita, se estanca el ser encerrado, el artista encerrado en su taller, también se puede estancar. Y también se puede volver una relación muy antropocentrista. Total. Y de autoflagelación también. Y es difícil, por eso la expresión es muy importante. La misma palabra lo dice, expresión, sacar hacia afuera. Sacar, expresión. Es lo contrario a la depresión, que es deep, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Entonces por eso mucha gente sufriendo de estas cosas, de depresión, de ansiedad, de todo esto, y sí hay algo terapéutico en el arte, y sí está en la expresión, en la necesidad de expresión. Pum, dejo toda mi basura, todos mis desechos ahí en esta obra, y hay una belleza ahí, que tal vez no sea como se configura la belleza normalmente, lo superficial, pero sí hay una belleza en cuanto a la relación, ¿sí? Y hay mucha gente que lo encuentra. Seguro. Y no todo el mundo tiene la concepción de belleza. No solamente es catártico para el artista, sino para muchos espectadores. Se encuentran una vibración parecida. Sí. Y pasa eso. Sin quererlo. Sin querer. Y esa es la magia del arte. Pasa en la música, en el sonido, en la escultura, pintura, pasa en todo. Y en las relaciones. Las relaciones, que son arte también, ¿no? Exacto. Que toca intentar hacer arte con eso.
Que es entonces eso, como que... buscar la belleza, ¿no? Sí. A la hora de la verdad. Por eso yo te pregunté en algún momento si todo esto es tremendo, pero pues realmente hacemos todo esto para vivir más lleno. Sí, tal cual. Para vivir no buscando la felicidad, como con esa búsqueda de felicidad incansable, sino más bien experimentar. Sí, experimentar y sintiendo como un bienestar con el diario vivir, como con la belleza que tiene la vida en sí, incluyendo las cosas malas, lo que uno considera como algo malo y bueno, que en realidad no hay nada malo y bueno como tal, solo son pensamientos morales, pero sí uno tiene que tener la necesidad de criticar qué es bueno, qué es malo, pero ¿por qué? ¿Por qué me están diciendo que eso es malo si para mí es bueno? ¿No? Hay una cosa ahí moral que también tiene que entrar en una crítica más dialéctica, más filosófica, ¿no? Más de adentrarse en uno mismo. Sí. Seguiremos hablando. Eso fue. Y pues sería muy chévere que pudieras decirle a la gente dónde encontrar tu obra. Sí. Pues cómo te buscan y eso. Pues estoy en Instagram, que es lo que todo el mundo usa ahorita, y ahí estoy como Felipe Echeverry, escultor, y ahí está mi obra, hay cosas en Google, hay de todo un poquito, y sí, pues la idea es esa, como compartir un poco todos estos procesos y seguir tejiendo, ¿no? Seguir tejiendo como sociedad también, ¿no? Digamos. ¿Y ahora en tu obra qué se viene? Ahora estoy trabajando en una serie que se llama Grey Goo, que es como sustancia gris, como viscosidad gris, y ese nombre lo saqué de un libro de un tipo que se llama Drexler, de principios del siglo XX. Y entonces él decía que más o menos todos estos nanobots iban a terminar invadiendo el mundo y iban a crear como una especie de sustancia gris, donde todo estuviera controlado por nanobots. Era como la visión que tenía, pero es muy parecida a todo lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial. Entonces todo esto también es hecho con residuos tecnológicos, todo esto, pero es como repensando como la idea de naturaleza, como intentando pensar en nuevas utopías, no distopías, porque ya estamos como en esa especie de distopía en la que pensaban pensadores a principios del siglo XX, y las películas, todo esto, Blade Runner, Huxley, todo esto, sino cambiarla y empezar a pensar en una utopía, pero que esté relacionada también con todo esto de la inteligencia artificial. Entonces, obviamente muchos pueden ver esto como una visión ingenua del mundo y todo, pero me parece que todo el mundo le está tirando esa la parte más negativa, ¿no? Es que así se programa. Sí, está programado también para la parte negativa y para autoanularnos. Pero entonces la idea es repensar la naturaleza, entonces son plantas. Entonces son plantas con formas naturales, ¿sí me entiendes? Flores, todo esto, pero hechos con residuos tecnológicos. Ya expuse, digamos, parte de eso en la última exposición que hice en LA Galería, que se llamó Prometeo. Prometeo es una obra también que es de otra serie, y Prometeo es como un ser humano hecho con residuos tecnológicos, cables, pero está todo como clavado como a la idea de progreso, ¿no? Sí. Y Prometeo, tú sabes, la idea griega, la mitología, Prometeo le robó el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Es como esta idea de progreso. Pero la relación que yo hago es como todo este progreso también como nos termina quemando y enredando como en esta cantidad de cables y cosas que son invisibles también, pero que terminamos sujetándonos a eso, ¿no? Entonces esta nueva serie también tiene mucho de eso y tiene mucho ya de evidenciar más el tema de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza de las cosas, la naturaleza humana, la naturaleza de los objetos sin nosotros, y buscar otras formas de ver también esa idea de la naturaleza, ¿no? Plantas gigantes,
Entonces tú entras al espacio y te encuentras con estas plantas que te aruñan y cambian. Las proyecciones también tiene mucho de esto mismo, del fitobionte, que es la politopografía también, ¿sí? Y politopografía es una figura geométrica que tiene millones de lados. Es de una figura geométrica de Riemann. Entonces yo siempre parto, digamos, de la geometría. Pero no, la idea de lo geométrico está muy relacionado con lo virtual, ¿sí? Los sólidos platónicos. Platón hizo estos sólidos platónicos, cubos, esferas, dodecaedros, para decir que estas figuras representaban un mundo perfecto. Y nosotros somos copia de este mundo perfecto, según Platón, hace 2000 años. Entonces, esa es la idea de lo virtual de él. Después llegó esta otra idea que estamos viviendo ahorita de la virtualización del mundo, pero está relacionada también con un mundo intangible. Entonces, para mí, en estas búsquedas de la morfogénesis de la naturaleza virtual, está esta idea de lo geométrico. La geometría es la métrica de la Tierra, ¿no? Y entonces lo que uno ve, el patrón que uno ve que se repite constantemente, es el de las ramas, el de las telarañas, el del micelio, el de las raíces. Es este patrón, ¿no? Y ese patrón es el que he intentado también replicar, estos triángulos que se repiten. ¿Sí? Esa es para mí la verdadera geometría, pero yo tengo como una especie de sistema para crear mis obras. Entonces yo parto de un sólido platónico, puede ser la esfera, el dodecaedro o el cubo, y empiezo a replicarlo, y siempre me da una forma que está relacionada con la naturaleza, ¿sí? Porque lo replico de manera aleatoria. Pero entonces todo eso está muy unido siempre con la idea de la naturaleza, de lo virtual, de las matemáticas del mundo, del pensamiento, de todo esto. Bueno, Felito, seguiremos el rastro. Bueno, muchas gracias. Y haremos otro eventualmente. Listo, gracias, Feli. Y seguimos creando. Gracias por sacar el rato y seguimos. No, a ti, Feli, porque este espacio está increíble. Muy bonito todo lo que has venido haciendo, como ese intento también de tejer como relaciones. Y me parece muy importante para todo lo que está experimentando el mundo ahorita. Y gracias por permitirme hablar. Yo hablo mucho, me gusta, pero no lo puedo hacer mucho en muchos espacios. Qué maravilla. Y entonces por eso termino yéndome a la materia para poder sacar todas estas palabras que están ahí metidas, ¿no? Pero me gusta. Bueno, gracias. Seguimos creando, Feli. Eso, listo. Gracias.